Ok, solo con la mano que levantes. Ujú. Muchísimas bendiciones, mis amados hermanos y amigos que nos están mirando ya conectados, otros conectándose. Bienvenidos. Estamos ya en su espacio Comunión Verdadera, más que virtual. Saludándolos desde nuestro santuario o, más bíblicamente, como dice la Biblia en uno de sus preciosos versículos, desde la casa del Señor los bendecimos. Los bendecimos a usted, así a usted, que está pendiente, ya está reunido también con nosotros, todos reunidos desde la casa del Señor le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Bienvenido entonces, aquí estamos hoy y vamos a compartir, pero antes dándole la bienvenida a nuestros hermanos que estuvieran ya conectados, que estuvieran conectándose, que el Señor les bendiga. Bueno, el día de hoy, como hemos considerado, tomar una vez más, pero con más, qué sé yo, algunos otros detalles, nuestro tema predicado el día domingo. Pero hoy repito con más detalles y le aseguro, porque Dios me ha bendecido, dándome más puntos, pensamientos. Dios nos va a bendecir el día de hoy, aunque con el mismo tema. De hecho, sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, dice la Biblia, y aún el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la palabra dice que es viva y eficaz. Recuerdo y me recuerdan, gracias a Dios, en América del Sur, en el Paraguay, aunque hace muchísimos años, todavía me recuerdan algunos hermanos y me han hecho recordar que en una actividad estuve predicando sobre un mismo versículo 3 días, y bueno, porque nuestro punto era que la palabra es viva y es como un pozo de aguas vivas, como dijo la mujer samaritana, y era una expresión, aguas vivas que están fluyendo, que están siempre dando agua. La palabra es viva y eficaz. Así que ¿sabe que vamos a compartir? Quiero compartir con ustedes entonces, desde ya el día de hoy. De hecho, nuestro tema es pónganse la salvación como casco. Si podemos ver ya nuestras gráficas, si podemos entrar a yo poderle mostrar algunas de nuestras gráficas. Este es el tema, ¿sí? El tema es pónganse la salvación como casco. Es una palabra, es la primera parte del versículo 17 del capítulo 6. Sí, Efesios capítulo número 6 y el versículo 17, en la primera parte, porque en ese mismo versículo están dos elementos de la armadura, los dos últimos elementos tan determinantes, tan importantes, tan indispensables. Pues bien, una de ellas, uno de estos elementos es la salvación como casco. Y luego dirá, y luego dice la continuación del versículo, y tomen la espada del Espíritu. Pero estamos en la primera parte del versículo, que es la salvación como casco. Entonces, una vez que nosotros consideramos esta escritura, esto como una introducción, el casco de la salvación, la seguridad de la salvación. ¿En qué consiste el casco? ¿Qué es el casco? Decimos que, le comparto que el casco, puedo representarlo o nos representa dos cosas importantes. El primero es la seguridad de la salvación. ¿Sí? La seguridad de la salvación. Y usted puede buscar en nuestra página Mies Colton IDP, usted puede buscar toda la explicación. De hecho, he puesto allí
el sermón del día domingo o la enseñanza sermonizada del día domingo la hemos puesto en dos partes. Por eso es de que solamente me permito y le ruego que usted acuda, busque allí para el detalle de que, cómo le explico ahí acerca de la seguridad de la salvación como el primer punto. Y luego el otro es la mente renovada. Sí, la seguridad de la salvación y la mente renovada ese es el casco indispensable en la vida cristiana. Indispensable. Bueno, cuando el apóstol decide usar el casco para representar lo glorioso que es la salvación, es por lo que representaba el casco. El casco era determinante y que iba a cubrir, es que cada parte cubriría algo indispensable en la armadura de Dios. Entonces, cuando decimos es el casco indispensable en la vida cristiana. Si consideramos entonces, ¿qué puede ver usted en nuestra siguiente gráfica? Yo recuerdo que anteriormente le presenté cuando hablamos acerca de, le hablé acerca de el escudo, o mejor dicho, la coraza o el chaleco de la fe, cuando le hablé de la justicia, mejor dicho, cuando le hablé de la coraza, le dije que recordé un versículo en la Biblia que dice, la naturaleza misma nos enseña. Esa es una expresión en la versión Reina Valera, traducida así, palabras del apóstol Pablo. Él dice, la naturaleza misma nos enseña. Y bueno, acudí a ese versículo para decir cómo Dios, a través de la caja torácica, había hecho precisamente la protección para el corazón. ¿Lo recuerda usted? Sí. Sí, ¿verdad? Se lo presenté a través de una gráfica o nosotros hemos visto, no en la iglesia, en la escuela, leyendo, estudiando, recordamos inmediatamente o solamente nos tocamos nuestras costillas y sabemos que la caja torácica está cubriendo nuestro corazón, el corazón indispensable en la vida, para la vida. Pero Dios se ha provisto de protección para el corazón. Eso hablando de lo físico. Y entonces, ¿cómo es que Dios también provee para el corazón cuando hablamos en la vida espiritual? ¿Y cuál es la coraza? Es donde nos está hablando la coraza de la justicia. ¿Lo recuerda? ¿Cómo es que Dios ahora en la vida cristiana ha provisto la coraza, el chaleco de la justicia? Bueno, pues como eso, ahora lo que quiero presentarle a usted es cómo Dios también pone protección para el cerebro. Sí puedo enseñarle una gráfica. ¿Qué ve usted allí? Interesante esto, solamente acudiendo a las páginas sociales y buscando información, usted va a encontrar esto y muchas otras, pero ¿qué puede ver usted allí? El cerebro, ¿verdad? El cerebro. Pero cómo Dios ha provisto, repito, cómo Dios ha provisto, Dios proveyó el cráneo, ¿sí? El cráneo, así como proveyó la caja torácica para el corazón, ahora provee el cráneo. Fíjese cómo Dios provee para aquellas partes que son vitales, son determinantes, y Dios provee entonces ahora la protección del cerebro. El cráneo es el casco de tan frágil materia, ejecutora de determinantes funciones de todo el cuerpo. Estos son pensamientos para resumir el cráneo, fíjese, el cráneo, y aún buscando por más que curiosidad el origen de la palabra casco y cráneo y cómo era que eso surgió de lo que era en realidad la cáscara o la protección como en una nuez, y vaya qué hermosa ilustración
con una nuez, ¿verdad? Una nuez. ¿Qué es lo que protege la nuez? Y justamente algo parecido al cerebro, ¿verdad? Algunos, ¿verdad que sí? En la forma en que usted puede ver allí. Y para llegar, y esa era la idea, al menos la información, para llegar a lo que se estaba buscando había que romper la nuez, la cáscara, ¿verdad? Y es dura en su forma, así que es dura, pero ¿qué es que está cumpliendo una función esa cáscara de la nuez? Y es hasta que se la rompe que entonces se puede llegar a lo que está cubriendo, que es la nuez en sí. Luego la cáscara, repito, cumple una función determinante. De igual manera, entonces de allí es que viene, de allí se origina la palabra cráneo, por lo que hace, lo que cubre, y luego pues ya se tradujo a nuestro idioma y a otros en nuestro idioma en la palabra casco, ¿sí? Entonces, como usted puede ver en la gráfica que le presento, usted ve allí, ¿qué es lo que vemos? Vemos el cráneo a un lado, ¿verdad? Lo que prediqué en el domingo, que usted ve a veces personas en su vehículo o en su trabajo, pero el casco a un lado, ¿verdad? Cuando que en realidad el casco tiene una función. Como usted puede ver, allí está al descubierto el cerebro, está totalmente al descubierto para el mínimo, qué sé yo, con solamente tocarlo de la manera más suave, pero está expuesto el cerebro a la contaminación, ¿verdad? A la contaminación misma y por qué no a un toquecito por más suave que sea, o lo peor, lo que se cubre con el casco, que ya son los golpes, ¿verdad? Pero entonces, como usted pudo ver y puede ver, la protección, el cráneo, lamentablemente allí, pero con efectos educativos, para que podamos ver allí el cerebro. Ahora, como le digo en mis notas, mire, le leo así: Dios proveyó el cráneo para protección del cerebro. ¿Verdad que sí? Muy lógico, como una enseñanza en la escuela elementaria. El cráneo es el casco de tan frágil materia, es lo que acabo de estar diciendo. El cráneo es el casco de tan frágil materia, ¿verdad que sí? El cerebro tan frágil, ejecutora de determinantes funciones de todo el cuerpo. Es algo paradójico. Consideraba mientras estudiaba esto lo paradójico que es el cráneo en su estructura, como le repito, tan frágil materia, pero paradójicamente determinante de funciones determinantes pues de todo el cuerpo. Cuando vemos cómo el cerebro lo han dividido para su estudio, para su comprensión, la ciencia lo ha dividido en partes y bueno, cómo cada parte determina el desempeño de qué parte del cuerpo, de qué función en realidad de todo el cuerpo. Y cuando, como digo aquí, cuando el cerebro en esa parte está atrofiado, lógicamente la consecuencia es que algo no se ejecuta bien, qué sé yo, en el oído, en la vista, en algunas otras funciones del cuerpo. ¿Por qué? Está determinado por una parte de las muchas. De hecho, es que es maravilloso, todavía se sigue estudiando más la mente, pero el cerebro, interesantísimo. Muy bien, ahora, conocemos cuál es el casco, la protección de tan frágil pero determinante materia que es el cerebro. Dios proveyó el cráneo para su protección. Me pregunto, es decir, presento como pregunta, ¿cuál es el cráneo o casco de la mente? ¿Sí?
¿Cuál es el cráneo o casco de la mente? Porque muy sencillo considerar que la mente, como dice alguien, la mente es un producto o efecto del cerebro. O más bien, la mente es el cerebro en acción. Son dos cosas diferentes, pero dependientes, o una una produce la otra. El cerebro, y lo vuelvo a leer, esto es una cita que he tomado de investigaciones. La mente es un producto, le repito, la mente es un producto o efecto del cerebro. O sea, pero lo voy a leer porque aquí está muy, pero muy resumido. El cerebro, o más bien la mente es el cerebro en acción, ¿sí? La mente es el cerebro en acción. El cerebro es una colección de estructuras físicas, eso es el cerebro, una colección de estructuras físicas, repito, físicas, que colectan y procesan información sensorial, cognitiva y emocional. Nuestra clase no es de anatomía o de esta área, eso corresponde a los que son versados, científicos, expertos, preparados en esto. Pero estoy acudiendo a su información. La mente es el fenómeno de los pensamientos, memorias y emociones. Lo repito, la mente es el fenómeno de los pensamientos, memorias y emociones, las cuales nacen del proceso del cerebro. En otras palabras, si hablamos que el cerebro es físico, la mente ya no es físico. Y todo lo que produce la mente ya no es físico. Nada de ello. Cuando hablamos de qué, de los pensamientos, de las memorias, de las emociones, las cuales nacen del proceso del cerebro. En pocas palabras, el cerebro produce mente. Y así termina la cita de una amplia información a la que he acudido. Así termina y creo que nos resume muy bien. En pocas palabras, el cerebro produce mente. Por eso repito la pregunta que planteo. Si el cráneo es el casco del cerebro, que es físico y por ende lo que cubre tiene que ser físico, la mente, que es el producto del cerebro, ¿cuál es el casco? ¿Sí? ¿Cuál es el cráneo de la mente? Es aquí donde, si puedo en su momento presentarle alguna gráfica para que usted pueda considerar esto, quiero leerle algo también importante, pero desde ya, usted ya puede ir a ver qué es lo que usted puede considerar y de acuerdo a lo que hemos venido estudiando para que demos la respuesta. Dios nos da la respuesta ya está dada, solo he planteado la pregunta, ¿cuál es el casco de la mente? Lógicamente tiene que ser algo incorpóreo, ¿verdad? No físico. ¿Cuál es ese casco? ¿Cuál es la protección de la mente? Entonces, si podemos presentar otra gráfica y ahorita yo se la presento, quiero tener a disposición esto aquí abierto para que yo pueda compartirle en su oportunidad. ¿Qué es lo que usted ve ahora? Ya vimos la gráfica del cerebro, vimos la gráfica del cráneo, ahora vemos la mente. Eso es, vemos, ¿verdad? Tratándose de representar la mente. Y bueno, entonces ahora, algo interesante si usted pudiera ver lo que allí nos dice, pero yo lo puedo leer para usted, pero yo creo usted si logra ver allí. Esta es una cita literal, por eso está quién escribió esto.
el funcionamiento de la mente humana. ¿Sí? ¿Cómo funciona la mente humana? Lógicamente, tampoco aquí no va a cubrir todo, pero vea lo que dice. La mente es moldeable, ¿sí? La mente es moldeable, modificable, ¿sí? Flexible, escuche esto, flexible, dócil. Por ello es importante conocer su funcionamiento para evitar las influencias o condicionamientos en el aprendizaje social. Dijimos que la masa que protege el cráneo es frágil, ¿verdad? Es frágil esa masa, ¿verdad que sí? Es frágil, pero paradójicamente es determinante, determina pues funciones de cuántas partes del cuerpo. Ahora, cuando vamos a la mente, nos encontramos con que, ¿cómo es? Moldeable, escuche eso, es modificable. O sea, necesita protección, es flexible, es dócil. Por ello es importante conocer su funcionamiento para evitar las influencias. Porque así como el cerebro puede ser, se da cuenta usted, contaminado, con solamente estar expuesto, contaminado, y con el más leve toque, golpeado, herido, de igual manera nos damos cuenta de la mente, las influencias. ¿Qué dijimos? ¿Qué nos está diciendo este autor o estudioso? Dice, para evitar las influencias o condicionamientos en el aprendizaje. Es decir que está expuesta y de ella dependemos para el aprendizaje. Pero sigo leyendo. Donde aparece una verdad, nadie puede patentarla, ni mucho menos sentirse su dueño, porque la verdad no puede ser transmitida. Me llamó la atención dos puntos que presenta este autor. Primero me llama la atención la docilidad, la maleabilidad, la flexibilidad del cerebro. Sí, como el cerebro, de la mente, ¿verdad? Ahora, también el autor, es otro detalle que me llamó la atención cuando habla de la verdad. Pero le presento algo más. Mire, este fue un teólogo, vivió hace muchísimos cientos de años. Teólogo, filósofo, profesor, otras disciplinas muy, pero muy importantes para nuestro conocimiento. Una persona muy preparada. ¿Sabe qué? Él dijo, la mente humana está formada de tal manera que es mucho más susceptible a la falsedad que a la verdad. Esto no está sacado a la ligera, tomado de las mangas de la camisa, como algunos dicen, improvisado, se le ocurrió y dijo cualquier cosa. No. La mente humana está formada de tal manera que, oiga, ¿se acuerda que se dijo que es maleable, dócil, flexible? La mente humana está formada de tal manera que es mucho más susceptible ¿a qué? A la falsedad. Es mucho más susceptible a la falsedad que a la verdad. Ahora, esto no es palabra de Dios, esto es el dicho, eso es, si la persona lo dijo como teóloga o basada, resumiendo, uniendo todos sus conocimientos en sus diferentes áreas, pero tomándolo, si él lo presentó como algo teológico o se dijera que esto es teología,
Lógicamente, como teología, toda teología es debatible, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que la mente humana está formada de tal manera que es mucho más susceptible a la falsedad que a la verdad. Y no cabe duda, hay alguien interesado que conoce que es maleable, que es frágil, la mente. Hay alguien interesado y lamentablemente ese alguien, sus intenciones son malas. Él es, ¿cómo se lo describe? El Señor Jesús, ¿cómo lo describió? Mentiroso, padre de la mentira. Cuantas veces habla según su naturaleza. Mentiroso, esencialmente mentira, mentiroso, padre de mentira. Entonces él aprovecha la fragilidad de la mente humana, por supuesto. Y mire todo lo que él ha hecho, como estamos diciendo, es interesante realmente. Es más susceptible a la falsedad que a la verdad. La gran cantidad de personas siempre han sido más. El Señor Jesucristo lo presentó de esa manera diciendo que ancho es el camino, es ancha la puerta, espacioso el camino y muchos caminan por él. Su fin es de muerte, pero es angosta la puerta, es angosto el camino que conduce a la vida eterna y son pocos los que caminan en él. Porque la gran mayoría ha sido engañada, víctima, y han venido a ser, y se conoce, palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo número 8, versículos 30 y algo en adelante, cuando el Señor describe y les dice a la gente con quienes Él está dándole las enseñanzas, amonestándolos y llamándolos a la verdad, Él les está diciendo, ustedes tienen su padre, y su padre es mentiroso y padre de la mentira. Y de ahí es que la gran mayoría de la sociedad humana a lo largo de la historia humana ha sido gente víctima de la falsedad. Ahora, cuando presento otra gráfica para usted, mire el efecto que tiene tanto el cerebro como la mente, ¿verdad que sí? El efecto es que es determinante. Le dije que la masa, el cerebro es determinante. Está donde está, pero determina funciones de nuestro cuerpo. Órganos mismos dependen y son como están por la condición, por el estado del cerebro. Pero ¿y qué de la mente? Volvemos a nuestra gráfica. Nuestra mente también, como usted ve, está donde está en la cabeza y se discute, pero la mayor parte considera que la mente está en el cerebro. Pero se discute, repito, estaba viendo varias presentaciones, varias tesis o varias interpretaciones, varias maneras de decir que dónde está la mente, cuál es la ubicación de la mente. Hay muchas, pero estoy con la mayoría y no solo por estar con la mayoría, porque es que con quienes dicen, y digo me uno, que la mente está en el cerebro. El cerebro produce, hemos dicho, ¿verdad? Produce mente. Pero vea cómo la mente afecta a todo el ser. Afecta a todo el ser. Entonces le digo, la importancia del cerebro. Si podemos volver a nuestra gráfica, por favor. La importancia del cerebro. La condición de este determina estados y acciones del cuerpo. ¿Sí? Ahí lo tiene usted. La importancia del cerebro. La condición de este determina estados, pero también acciones del cuerpo. ¿Sí, verdad?
¿Y qué de la mente? La importancia de la mente, su estado determina actitudes que establecen consecuencias. Su estado, el estado, la condición de la mente determina, su estado determina en qué estado, cuál es el estado mental de la persona. ¿Sabe qué dice la Biblia? Tal es el pensamiento del hombre, así es él. Su pensamiento, pues, el producto de la mente, sus convicciones, sus conceptos, sus ideas, sus principios de vida, todo determina, su estado determina actitudes, y esas actitudes establecen consecuencias. Es tan serio. Por eso yo planteé la pregunta y la contestamos. Dios ya la contestó, ya nos la, ¿desde cuándo? ¿Cuál es el casco para la mente? Casco es protección, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pablo habla de la salvación, está hablando de lo único que hay. No hay otra cosa. Las otras cosas, la asistencia de la cirugía, la neurociencia, la psicología, no cabe duda, son ayudas, pero ¿cuál es el casco? ¿Cuál es el cráneo de la mente? Veamos esta gráfica que también la encontré y me llamó mucho la atención. Nuestro versículo, la palabra de Dios, cuando preguntamos, planteamos, sabemos ya la respuesta o la esperamos para nuestro efecto de estudio, decimos, ¿cuál es el casco de la mente? Dios nos está diciendo, pónganse la salvación como casco. O sea, ¿cuál es el casco de la mente? La salvación. La salvación. Como usted puede ver, y le repito, esta gráfica me llamó mucho la atención. Claro, está arreglada, está para efectos de enseñanza pedagógicos. ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué fue? ¿Qué tienes en la mente? ¿Cuál es el estado de tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos del hombre? Dice en Proverbios, así es él. Eres lo que piensas. ¿Sí? Eres lo que piensas, eres tus convicciones, todo lo que tú haces, tus acciones, tus actitudes son el resultado. Solamente es la acción, solamente es el obedecer a tus convicciones. Por eso, como mencionamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo número 8, volvemos a otra gráfica, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo número 8, pero los que vivimos en la luz, escuche, pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, escuche esto. Los que vivimos en la luz. ¿Y quiénes son los que vivimos en la luz? ¿Quién es la luz? No qué es la luz. No. ¿Quién? ¿Quién es la luz? Él lo dice. Yo soy la luz verdadera. Prefiero decir verdadera. Aunque la Biblia usa, por supuesto, la frase la luz del mundo, pero también usa la frase la luz verdadera. Jesucristo es la luz verdadera, la verdadera luz del mundo, de la humanidad, pues. Y cuando venimos a Él, cuando los que ya vinimos a Él, el apóstol
Pablo en este caso, en su carta, está hablando a una congregación de personas que ya han reconocido su condición y han venido a la luz que es Cristo Jesús. Ahora el apóstol les dice, pero los que vivimos en la luz, escuche, qué glorioso, ¿verdad? Pero los que vivimos, los que ya estamos en la luz, en Cristo Jesús, pues. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos. ¿Sí? Lúcido, esa mente lúcida, ¿verdad que sí? Otra palabra, ¿qué podría ser? Sobria, ¿verdad? Lo contrario de ebrio, de borracho, de que algo ha tomado el control, que por eso, ¿verdad? El licor, las drogas, los alucinantes que toman el control, pero dice, estemos lúcidos. Claro, estamos hablando lúcidos en todo, espiritualmente. ¿Qué sigue diciendo nuestro versículo? Protegidos por la armadura de la fe y el amor. Escuche, es otra carta escrita por el mismo el apóstol Pablo que a los efesios les dice, pónganse el casco, pónganse la salvación como casco o el casco de la salvación. Esa misma frase, esa misma ilustración o símbolo usa con otra de nuestras congregaciones diciéndoles, protegidos por la armadura de la fe. Escuche, la armadura de la fe, protegidos y el amor, y usemos por casco, escuche, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pero en realidad salvación es como el efecto del Salvador. Cuando hablamos de salvación es verdadera salvación, no una caricatura de salvación, no algo que pretenda tomar el lugar, una religión pues. La religión, intentos humanos por allegarse a Dios, imposible. Pero la salvación solamente puede ser dada por Dios. Y es aquí donde me llama la atención cuando, ¿qué significa? Aún el significado del nombre Jesús, ¿sí? El simple pero glorioso significado de Jesús y de Salvador o de Jesús. La palabra Jesús significa Salvador divino, ¿sí? Salvación celestial, salvación de Dios. Porque es el único que puede dar salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No puede. No puede. No podemos salvarnos. Necesitamos salvación. Necesitamos del Salvador, de la salvación celestial, de la salvación divina, de la salvación de Dios. Y entonces eso es lo que significa Jesús. Salvación divina. Así que pónganse la confianza de nuestra salvación. Él es el único y suficiente Salvador. Único. El único Salvador. Suficiente. Con suficiente es todo lo que pretenda ayudar queda fuera. Está descartado. Está desechado. No se necesita. Dios no necesita ninguna ayuda para salvar. Es suficiente. Y como no necesita ninguna ayuda, porque toda ayuda que se pretenda dar para salvación es ofensa. No logrará hacer nada en la salvación. Ahora, volviendo a nuestra gráfica, pónganse la salvación como casco. Usted puede ver allí, y le dije, y haciendo una conclusión,
¿Qué es el casco entonces? La seguridad de la salvación. Número uno, ¿verdad? La seguridad de la salvación. Y cuando hablamos de la seguridad de la salvación, estamos hablando de la salvación única, suficiente. Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Así que cuando venimos, quienes ya hemos venido, quienes ya nos allegamos a Cristo Jesús, estamos en la salvación suficiente. Somos salvos. Somos salvos. Ahora, la pregunta es, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Del pecado. ¿Sí? Del pecado. Del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. Usted debe considerar el poder del pecado, pero yo sé que cuando no estamos en los caminos del Señor, nos importa en lo mínimo o en nada qué es el pecado. ¿Sí? ¿Qué es el pecado? Y hasta nos burlamos, ¿verdad? De la palabra misma, qué anticuado, ¿verdad? Pero el pecado es un poder. El pecado es una ley en el ser humano. La Biblia le llama la ley del pecado, ¿sí? La ley que gobierna al ser humano. Gobierna. Es un poder. El poder del pecado, pero también las consecuencias del pecado. Porque el pecado es transgresión, desobediencia, enemistad contra Dios, contrariedad a Dios, ofensa plena a Dios. Y si es todo esto, entonces tiene el rechazo de Dios y tiene la determinación de Dios en su justicia de castigar al pecador. ¿Sí? Castigar al practicante de pecado. La Biblia dice, alma que pecare, y quienes no han pecado, ahí mismo está diciendo, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, todo ser humano, excepto Jesús. ¿Sí? El Dios y hombre. Pero todo ser humano a lo largo de la historia humana, cada uno hemos pecado. Y como tal, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces, ahora es aquí, le repito, número uno, ¿cuál es el casco? ¿Cuál es la protección segura? Número uno, la salvación en Cristo Jesús. La seguridad de la salvación. Y número dos, la mente renovada. La mente renovada. Por eso es, y vuelvo solamente a citar, ¿sí? Si usted tiene ahí, lo puede consultar, consúltelo con su Biblia, lo hemos estado repitiendo. Efesios capítulo 4, versículos 23, versículo 27, nos está diciendo, renuévense, renueven su mente, tienen que renovarse, como cambiarse de ropa, Dios les ha provisto, ¿sí? Renueven esa naturaleza, pónganse la nueva ropa, se la compara con ropa, renuévense, pónganse la ropa, la nueva ropa, la naturaleza divina, la palabra de Dios, vacíen, sí, vacíen su mente de la vieja naturaleza, de la contaminación, ¿sí? De la contaminación. Porque por eso es que toda esa era la práctica. Tal es el pensamiento del hombre, de la mujer. Así son sus acciones. La mente. Y la mente está viciada. La mente está viciada. Nacemos cada ser humano en una cultura de pecado.
Nacemos en una cultura, desde que nacemos, hemos nacido en una cultura de pecado y crecimos. La formación, la educación, la formación que nos van a dar, que nos dieron, que den los padres futuros, es pecado, es pecaminosa. Y eso entonces formará cultura en la mente de ese niño. Su mente entonces va a crecer, se va a enviciar. Va a crecer con esa mente viciada y así va a ser su vida. Pónganse el casco. Vengan a Cristo, es lo que dice Dios. Reconoce a Cristo que es la verdad y la vida. Deja que Él venga a limpiar tu mente. Deja que Él limpie tu mente. Te salve. Debes venir a la única y suficiente salvación que es Cristo Jesús. Y entonces vaciar tu mente con la palabra de Dios, llenarla, renovar el espíritu de tu mente, renovar el espíritu de tu mente. Y todo lo que entonces tenemos que estar conscientes, informados, que el diablo siempre, no porque ya es cristiano, no, ya es de este me olvido, no. Él va a andar siempre enviando, tirando sus dardos de fuego, ¿sí? Sus estratégicas armas, bien pensadas, bien preparadas, pero todas cargadas de mentira, con el fundamento de la mentira. Pero cuando tu mente está renovada, ¿sabes qué dice la Biblia? Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lleven, dice la Biblia, lleven, dice Dios el Espíritu Santo, lleven, dice el apóstol Pablo, lleven cautivo todo pensamiento a Cristo. Ustedes tienen, dice, la mente de Cristo. Qué glorioso entender esto. Y cómo nos vaciamos de todo aquello que nos contaminó y nos hizo vivir en ofensa a Dios, viniendo a Cristo. Ahora yendo a su palabra, estudiándola y poniéndola por obra como el cinturón de la verdad. La verdad es Cristo y la verdad que está en Él es la única protección segura, eficaz, es el casco. Qué gloria, ¿verdad?, entender esto. Es el casco de la mente. Es lo que no se han querido poner las personas que por eso son como son y están como están, dicen lo que dicen, viven como viven. Pero gracias a Dios, porque la salvación está disponible. Cristo Jesús sigue llamando y te llama a ti, amigo, para que vengas a Él. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos, una vez que ya lo he hecho, presentamos tu palabra, presentamos estas vidas que, iluminadas por el Espíritu Santo, convencidas por el Espíritu Santo, vienen a ti, Señor, te entregan su vida. Oh Dios, se ponen el casco de la salvación. Vienen al único y suficiente Salvador. Reciben a Cristo. Oh Dios, te presentamos estas vidas. Amigo, dilo, recibo a Cristo. Recibo la salvación. Me pongo ese casco glorioso que se llama Jesucristo. Y me llenaré de esa palabra que renovará mi mente para hacer la voluntad
del único Dios verdadero. Gracias, porque ahora sí, sin la menor duda, soy tu hijo, soy tu hija. Tengo la garantía de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Amigo, también como usted sabe, el mensaje, el apóstol cuando escribió la carta fue a una iglesia, ¿verdad? A las dos iglesias en las que él menciona esa frase, Tesalonicenses, Efesios, iglesia, estamos hablando de gente, sí, de seres humanos ya transformados, pero que vivimos en el mundo, rodeados de tentación, con los dardos de fuego encendidos del maligno alrededor de nosotros, que necesitamos, hermano. Si usted y yo necesitamos mantener puesto el casco, en nada y por nada, ponernos el casco, ¿sí? Quitarnos o dejar la palabra. Hermano, obedezcamos la palabra de Dios. Agradezco mucho a Dios por la presencia de usted allí donde usted nos está mirando, en el nombre de Dios. Muchas gracias por hacerlo. La bendición es para usted, la alegría también es para nosotros. Agradezco a Dios porque este próximo sábado estaré compartiendo, he sido invitado a una iglesia en Guatemala, nuestra iglesia en la colonia Montserrat, en la ciudad de Mixco. Sí, esto es en Guatemala, en Mixco, en la colonia Nueva Montserrat. Estaré predicando la palabra de Dios. ¿Cómo? Lógicamente en línea, sí, a través de este medio estaré compartiendo la palabra porque es una de las directrices del Espíritu Santo guiando a sus siervos, y ellos, nuestros hermanos allí, han organizado una campaña, un servicio en el cual, lógicamente en línea, tienen muchísimos amigos invitados. Es el Día del Amigo, y hoy lo van a hacer en línea, gracias a Dios, porque bendito sea el nombre del Señor. Por algo dice la Biblia, ustedes tienen la mente de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo. Si los hijos de las tinieblas son sagaces, imagínense los hijos de luz, hermano, con la mente de Cristo. Así que gracias a Dios por esa iniciativa que Dios puso en nuestros hermanos de nuestra iglesia en la colonia Nueva Montserrat, en la ciudad de Mixco, Guatemala, donde estarán celebrando este sábado el Día del Amigo. Y ahí estaré predicando la palabra del Señor. Muchísimas gracias por invitarme. Una bendición poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y también el día jueves usted podrá, bueno, desde ya usted puede entrar a nuestra página Mies, ¿sí? Mies, Colton, IDP, en la cual usted nos está mirando ahora. Pero para que usted sepa cuál es la página, porque posiblemente haya personas que ya saben o los conectaron y ya saben, solamente dan el clic, pero en realidad si le digo a un amigo cómo, pues Mies, la página es Mies, Colton IDP, y allí va a encontrar mensajes. Este mensaje que usted está viendo estará allí, ¿verdad? Y otros que he venido predicando, pero muy en particular cuando sea para nuestros amigos, la invitación de usted será: hermano, hermana, sí, la obra de Dios es que usted invítele para que mire los mensajes, las enseñanzas evangelísticas, los estudios de San Juan, ¿sí? Los estudios de San Juan, ese es el propósito, hermano. Así que hagamos la obra de Dios, hermano. Hagamos la obra de Dios. Recuérdese que esto está dentro de la armadura de Dios. ¿Cuál es? ¿Se acuerda? Pónganse como calzado el evangelio de la paz.
¿Sí? ¿Lo recuerda? ¿O solamente usted todavía está en la tradición de oír por tradición nada más, pero no con el propósito de buscar hacer la voluntad de Dios? Enséñame, Señor, y te obedeceré poniendo en práctica lo que me enseñes. Eso es la actitud correcta. Así que, usted, ¿qué dice allí cuando habla de pónganse como calzado el Evangelio? El apresto del Evangelio. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendemos? ¿Cuál debe ser nuestra práctica? ¿Qué es el apresto? Dos cosas, ¿verdad? Uno es la preparación. ¿Cuál es el otro? Disponibilidad. Preparación, prepararse, estar preparado, ¿sí? Por eso, pónganse el zapato y mantengan sus zapatos puestos, listos, ¿sí? Como que es un mini mensaje, ¿verdad? Pero es que si es necesario, tengo que hacerlo. Y no hagan, dice la Biblia, como en el libro de ¿qué? Cantares, se habla de cuando el esposo llega y toca, quiere entrar a su casa, y la esposa le dice, ya me acosté, no puedo levantar y abrir la puerta, así que ya me acosté, ya estoy acostada, me lavé mis pies y estoy acostada, me lavé mis pies. Esa es la actitud de muchos cristianos, lamentablemente, pero no la actitud del cristiano en conciencia plena de Dios, sino pónganse y mantengan puestos los zapatos, como zapatos pues, el Evangelio de la paz. Es decir, preparación y ¿qué más? Disponibilidad. Disponibilidad. Así que usted ha venido, Dios lo ha venido preparando, ¿o no? ¿Verdad que sí? Preparación. Ya está completamente preparado, estamos en preparación. Pero tiene suficiente, sabe que el Evangelio es, o sea, ¿cómo eran los zapatos del soldado para la batalla? Con clavos. ¿Para qué? Para afirmarse. El Evangelio le da la firmeza de pararse muy bien, no teme caerse, ¿verdad? Está firme, pero también disponible. Predique, hermano, prediquemos la palabra, haga sus grupos, invite. Mire esta iglesia lo que va a hacer. Y Dios va a bendecir ese trabajo, como ha bendecido el de usted, hermano y hermana, que ha trabajado. Siga trabajando, no vamos a parar en el nombre del Señor Jesucristo. Y el domingo tenemos nuestro servicio para nuestros hermanos que tienen la oportunidad o amigos de venir físicamente a nuestro templo. Estamos en la ciudad de Colton, sí, en la ciudad de Colton, en California. Usted que vive en la ciudad de Colton o una ciudad que usted puede venir, le invito. El servicio es a las 10 de la mañana. Atención, el servicio presencial, físico, ¿sí? Aquí en el templo es a las 10 de la mañana el día domingo. Lo invitamos para usted, venga, reúnase con nosotros. Está todo preparado para la distancia social, usted vendrá con su mascarilla y si no, aquí tenemos para proveerle todo preparado aquí para que usted pueda venir y reunirse con nosotros. Para usted que no, la distancia no le permite, conéctese a las 11:30, ya va a estar allí el mensaje de la palabra del Señor predicado, ¿sí? Así que le invito de nuevo, a las 11:30 usted podrá ver el mensaje ya allí puesto para que usted lo pueda ver y ser bendecido en el nombre del Señor. Gracias a Dios porque es así hasta donde hemos avanzado en todo lo que Dios nos ha bendecido para poder hacer. Eso es lo que puedo compartir con usted y también siempre orando y bueno, me encantaría saber, pero por el momento solamente puedo saludar a usted que está conectado, solamente saludarlo y apreciamos mucho que esté conectado, su lealtad, su fidelidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, hermano, por favor, sí, su nombre, yo lo estoy llamando en el nombre del Señor a usted, sí, a usted, sí, usted, bendiciones en el nombre de Dios. Sigamos adelante. Por hoy entonces
Nos vamos a despedir. Hemos tenido un buen tiempo aquí compartiendo la palabra, ese gozo, esa seguridad. Nos vamos a despedir invocando la gracia de Dios en la vida de usted, en su familia, en su ciudad, en su nación, en el gobierno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia del Altísimo repose, permanezca y sea gloriosa en usted, ahora y siempre. Amén y amén.